Listo. Área y perímetros de figuras planas. Si me piden calcular áreas y perímetros de figuras planas, miren esta figura, parece una escalera. Entonces recordemos, el área, pues yo la calculo dependiendo del tipo de figura. Por ejemplo, si es un cuadrado, la calculo multiplicando el valor de un lado por el valor de otro lado, me da el área. Pero si yo escribo que el área, miren acá, si yo escribo que el área es igual al valor de un lado por el valor del otro lado, recuerde que por potenciación esto equivale a L al cuadrado. Y entonces por eso aquí me aparece en la fórmula que el área del cuadrado es lado al cuadrado. O sea, el valor que traiga este lado, el valor que traiga o cualquiera de los lados, por ejemplo, si es X, entonces el área será X al cuadrado. El área de toda la figura. El área de toda la figura es todo esto, mire. Todo esto se considera el área de la figura, lo que está encerrado por dentro del cuadrado. Ese es el área de la figura. ¿Listo? Pero si es un rectángulo, pues un rectángulo, el área ya no se calcula así, sino se calcula multiplicando la base por la altura. O sea, que si la base fuera, por ejemplo, X, y la altura fuera, por ejemplo, 2X, entonces yo diría que el área acá sería X por 2X. Multiplico la base por la altura. En álgebra, ¿cuánto me da X por 2X? Eso me da 2X al cuadrado, ¿no? Porque recuerde, esta X está acompañada por el 1, entonces 2 por 1, 2, y X por X, X al cuadrado. Y por eso aquí tengo 2X al cuadrado. Esa sería el área de ese rectángulo si tuviera estas dimensiones. Ahora, si se tratara de un triángulo, el área de un triángulo, miren aquí está la fórmula, el área de un triángulo es multiplique la base por la altura del triángulo y divide el resultado en 2. Ojo, esta es la base, mire, B es la base. Entonces, si la base, por ejemplo, fuera 2X, supongamos que la base tuviera una longitud de 2X, y la altura, ojo, la altura tuviera una longitud de X medios, supongamos, de X sobre 2, X medios, de acá a acá, la altura del triángulo. Profe, yo tengo una pregunta, ¿se divide entre dos? ¿Es porque el triángulo está con una línea dividida en dos? No, esa es la fórmula del triángulo. Resulta que esta fórmula sale de cálculo. O sea, hay que hacer, para deducir esta fórmula hay que saber cálculo. En cálculo, uno de los ejercicios es deducir la fórmula del triángulo, de cualquier triángulo. Entonces, la fórmula para hallar el área de cualquier triángulo, porque es que depende del triángulo. Por ejemplo, si es un triángulo rectángulo es fácil porque la altura es uno de los lados, mire. Recuerden que el triángulo rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Acá. Entonces, ahí. Si este triángulo tiene un ángulo acá, por ejemplo 90 grados, entonces el triángulo se llama rectángulo. Y en ese caso, pues esta sería la base y esta sería la altura. Pero fíjense que este triángulo que está acá no es rectángulo. ¿Cómo se saca la altura? Entonces, en los triángulos hay 3 alturas, una por cada lado. Entonces, fíjense en este lado. Este lado es la base, miren. Para sacar la altura con respecto a la base, uno busca una línea que forme 90 grados con la base. Entonces, imagínense una línea que forme 90 grados con la base y que llegue al vértice opuesto de ese lado. Eso que le estoy hablando sería esto, miren. Esta línea forma aquí 90 grados con la base y va desde la base hasta el vértice opuesto acá. Este es el vértice opuesto. Hasta el vértice opuesto del triángulo. Y esta sería la altura de este triángulo. Entonces fíjense que esta altura me toca dibujarla. ¿Listo? Y no es fácil conseguir la altura de un triángulo. En los triángulos rectángulos sí es sencillo conseguir la altura, pero en estos pues hay que trazarlos. Entonces, supongamos que a usted le dieron un triángulo como este, que tenía de base de 2x, y dijimos que la altura, supongamos, es una suposición, supongamos que la altura fuera x medios. ¿Listo? Y me pidieran hallar el área de este triángulo. Entonces, según la fórmula, vamos a ahorrar esto, según la fórmula,
el área sería igual a la base por la altura sobre 2. O sea que el área sería igual a 2x. ¿Por qué 2x? Porque si se fijan, la base mide 2x por la altura. Entonces, por la altura, pero aquí dijimos, supongamos que la altura vale x medios, entonces yo tendría que multiplicar por x medios. Y todo esto tendría que dividirlo en 2. Entonces vamos a dividir todo esto en 2, ¿cierto? Permítanme. Aquí, ahora sí. Vamos a dividir todo esto en 2, pero voy a bajar, mire, voy a bajar el A y el igual, porque el igual siempre tiene que quedar enfrentado a la línea de división, ¿listo? Y lo que va a despejar siempre tiene que quedar al frente del igual. Listo. Ahora, como este es fraccionario, miren, esto es un medio, pero este no es fraccionario, entonces lo escribo sobre 1 y ahora sí es fraccionario. Y como estoy multiplicando, pues multiplico las dos fracciones, 2 sobre 1 por un medio. Entonces, recuerden que las fracciones se multiplican de frente, ¿no? Entonces, si voy de frente, 2 por 1, 2, y 1 por 2, 2, me quedaría 2 medios. Entonces, área igual a 2 medios. Y me quedaría que tendría que multiplicar x por x. X por x me da x cuadrado. Y todo esto sobre 2. Pero ojo, recuerde, 2 medios es lo mismo que 2 dividido en 2. O sea, eso es 1. Y 1 por x cuadrado, pues es x cuadrado. Entonces, esto me quedaría así. Que el área sería igual a x cuadrado sobre 2. Y esta sería la respuesta. Eso si me pidieran hallar el área de este triángulo, ¿cierto? Y así cada figura, fíjense, así cada figura tiene aquí la fórmula para hallar el área de la respectiva figura. Por ejemplo, el del rombo, hablamos de las diagonales. Esta es la diagonal más grande y esta es la diagonal más corta. Multiplico el valor de las diagonales y divido en 2. Este es el trapecio isósceles. El trapecio que tiene dos lados que miden lo mismo. Este lado mide lo mismo que este. ¿Listo? Y forman los mismos ángulos. Entonces se llama el trapecio isósceles. Y este es la base mayor, la base más grande, que mire la B mayúscula, esta es la base más grande, más la base menor, que es la de encima, por la altura es la perpendicular. Recuerde que para la altura toca la perpendicular a la base, o sea que forme 90 grados. Una línea, que es esta línea, mire, que forma 90 grados con la base. Y entonces, base mayor, acá, base mayor más base menor, esta más esta, por altura, dividido en 2, así obtengo el área. Para por ejemplo, para este hexágono, o para cualquier polígono, es el valor del perímetro por el valor del apotema sobre 2. El perímetro, pues de una vez entremos a el tema del perímetro. Perímetro es la suma de los lados. Entonces cojo esta medida, más 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 esta medida. La sumo, o sea, el borde, sumo todas las medidas del borde de la figura y la suma de todas esas medidas me da el perímetro. O sea que si esto vale L, este también valdría L, este L, este L, este L, este L. Luego, ¿cuánto sería el perímetro? L más L más L, 6L, ¿no? Porque eso lo puedo abreviar como 6 por L. ¿Listo? Ese sería el perímetro. Entonces, para hallar el área, la región de aquí de adentro, mire, toda esta región interior, tengo que multiplicar este valor del perímetro por el valor del apotema. ¿Qué es el apotema? Mire, el apotema es una línea que va del centro del polígono a cualquiera de sus lados y que forma 90 grados con el lado. Esa línea se llama el apotema. Entonces, tendría que multiplicar el perímetro, el valor del perímetro, por la longitud del apotema y dividir eso en 2. Y así obtengo el perímetro de cualquier polígono. ¿Listo? Para cualquier polígono. Bueno, y para todas las figuras el perímetro lo voy a obtener también de la misma manera. Para el cuadrado, pues es muy sencillo. Es muy sencillo porque todos los lados miden lo mismo. Entonces, si se tratara de este cuadrado, mire, cada lado de estos vale x, mire. Cada ladito de estos que usted ve mide x. Pues x fue el valor que le pusimos en el ejemplo. O sea que aquí el perímetro que lo representamos con una P sería 4x. ¿Por qué 4x? Pues sencillamente porque esto sería x más x más x más x.
porque sumaría los valores de los 4 lados. Y entonces x más x más x más x, eso me da 4x. Y ese sería el perímetro de mi cuadrado. Si quisiera hallar aquí el perímetro, por ejemplo, de este rectángulo. Profe, una pregunta. Sí, señora. En el perímetro del cuadrado, en el ejemplo que está ahí escrito, dice que el perímetro sería igual a 4L. 4, ¿dice 4L o 4.4 No, por 4 por L. 4 por Ah, L. listo, listo. Eso lo utilizaron como punto de multiplicación. No se acostumbra porque ya saben que entre número y letra no se acostumbra a colocar ese punto. Ah, Sin embargo, listo. pues ahí lo colocaron. Entonces, Pensé que era 1, entonces me equivoqué. no, Gracias. si el valor acá, si el valor es L, entonces el perímetro será 4L, ya saben por qué. Si el valor es X, el perímetro será 4X. Para el rectángulo, por ejemplo, entonces, si este lado vale X, mire, pues este lado de arriba también vale X. Y estos dos lados serían iguales, o sea, X más X. X más X sería 2X. Y si este lado, mire, si este lado vale 2X, pues eso implicaría, miren, implicaría que este lado también debe medir 2X, porque deben medir lo mismo para que sea rectángulo. ¿Y cuánto es 2X más 2X? Pues 4X. Entonces aquí 4X. colocaría más 4X. O sea que si mi rectángulo tuviera esta dimensión, X de base por 2X de altura, su perímetro, ojo, su perímetro sería 6X. Porque 2X más 4X, 6X. 2 manzanas más 4 manzanas, 6 manzanas. ¿Listo? Ese sería su perímetro, miren. Este sería el valor del perímetro y este sería el valor del área. Y así con cada figura. Eso lo vamos a aplicar aquí en nuestro ejercicio, miren. En este ejercicio me piden hallar el perímetro y el área de esta figura. ¿Hasta ahí clarito? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo. Sí, señor. Continúo. Ojalá nos quede la clase grabada para que usted pues pueda ver esto en la clase y pueda repasar y pueda tener claro. Ahora, para hallar perímetros de figuras como estas, mire, de esta figura, entonces yo debo partir esta figura en figuras conocidas, en cuadrados, en rectángulos, en triángulos, en polígonos, en trapecios regulares, en rombos, en circunferencias. Pues obviamente esta figura la voy a partir en cuadrados. En rectángulos, perdón. ¿Cuántos rectángulos puedo sacar? Entonces fíjese, este es mi primer rectángulo. Exactamente, 3 rectángulos, ¿cierto? Este sería nuestro primer rectángulo. Bueno, lo llamamos el primer rectángulo. Podría haber empezado por el de la izquierda, ¿cierto? Ahora, mi siguiente rectángulo, pues es este rectángulo que voy a dibujar en amarillo, mírenlo. Profe, tengo una pregunta. Sí, señora, dígame. ¿Solamente estas figuras se pueden dividir de forma vertical o también se pueden horizontal? También se puede horizontal. Esta es una división que hice. Perfecta, excelente pregunta. También hubiera podido, bueno, mira, ya que lo estás en esa, entonces digámosla en forma horizontal. Y da exactamente el mismo resultado. Independiente de la forma como lo dividas, te va a dar el mismo resultado. Entonces la niña me dice, profe, ¿qué tal si la dividimos mejor así? Me gustan más los rectángulos horizontales. Mira. Entonces, mira, ahí esta sería mi primera figura, ¿cierto? Mi segunda figura, incluso puedo combinarlos, ¿no? Puedo combinarlos porque podría combinar dejando este, por ejemplo, así. Mira. Y entonces existen muchas maneras de dividirlo, ¿listo? Lo importante es que yo cubra toda la figura, mira. Y entonces me resultaron 3 rectángulos, ¿cierto? Miren, ahí están, me resultaron 3 rectángulos. Y ahora a estos 3 rectángulos, a cada uno le debo calcular, ojo, para sacar bueno, iniciemos con el perímetro. ¿Listo? Vamos a calcular el perímetro. El perímetro es la longitud de los bordes de la figura. Solo los bordes. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a tomar acá los bordes, me voy a ir por el borde. Y el perímetro va a ser esta longitud. Toda esta longitud. ¿Cuánto vale toda esta longitud? Entonces yo tengo que ver acá las medidas. Mire, esto dice que es X, por lo tanto, esta partecita hasta acá también sería X. Esta dice que es X de acá a acá, por lo tanto también sería X desde acá hasta acá.
Esta dice que es x de acá hasta acá, por lo tanto también sería x acá, miren. Y entonces, ¿cuánto tendría de altura esto, miren? 3x, ¿cierto? 3x. 3x. Entonces, empezaríamos. 3x. Listo, está la primera. Ahora me voy por acá, mire, porque es la medida del contorno. El contorno es por donde yo voy. ¿Cuánto mide de acá hasta acá? Pues aquí están las medidas, mire. De acá hasta acá, x más 2, de acá hasta acá x más 3, de acá hasta acá x más 4. Entonces, si quiero ir por pasos, entonces yo diría x más 2 más x más 3 más x más 4. O sea, este pedazo Es más igual a este x9. pedazo, claro, yo lo puedo sacar de una vez, ¿cierto? Yo puedo entonces borrar acá y yo digo, bueno, ¿para qué me desgasto haciendo todo eso? Simplemente una x, 2x, 3x, ¿cierto? Entonces sería más otros 3x y en los términos independientes, recuerden que los números, estos son los términos independientes, los que no tienen letra, ¿no? Se suman por aparte. 2 más 3, 5, más 4, 9. Entonces sería 3x más 9. Quiere decir que de acá, hasta el otro extremo, mírenlo, de ahí hasta el otro extremo hay 3x más 9, hasta acá, hasta este borde. Listo, ya tengo esa medida. Ahora, debo seguir subiendo para bordear. Entonces subo acá. ¿Cuánto subí? X, ¿cierto? X. Más X, ¿cierto? Porque voy sumando. Más esta otra partecita. Profe, pero... Ah, ok, listo, sí. Es que pensé que ibas a seguir derecho, entonces yo dije, no, pues para escribir x, entonces sería 3x. No. Más X más 2 valdría este pedacito, Michi. Me ¿Por qué confundí X en más una 2? parte. Porque Porque colocaste abajito vale 3 X más 2, señora. Dime. confundí en una parte porque colocaste en el perímetro 3x más 3x más 9. Porque colocaste el 3. Recuerda que esta altura, 1x, 2x, 3x. Esta altura es 3x, ¿cierto? La primera altura. Y la segunda... Y esta, todo esto, 3x más 9, es esta base, Michi. Todo esto, Michi. Toda esta base es 3x más 9. Depende de la cantidad de estos... Sí, va sumando, va sumando. Ah, ok, ya. Entonces, lo podía haber escrito todo y me había salido un chorrero y después contaba todas las X y contaba todos los números. O de una vez voy reduciendo. Bueno, este X que sigue es este, mire. Y este X más 2 es este pedazo, mire. Este pedazo vale X más 2, que es este de aquí de arriba. Entonces voy aquí arriba. Este pedazo vale X más 2. Más, ¿cierto? Entonces seguiría yo aquí con más. ¿Qué pedazo sigue? X más 3. No, no porque vamos bordeando la figura. Si tú vas bordeando la figura, mira, seguiría más X. Más, si sigues bordeando la figura, entonces X más 3. Ahora sí X más 3. Más X más 3. Más puedo seguir aquí abajo, ¿no? Voy a seguir aquí abajo. X. Entonces, si sigo bordeando la figura, sigue este pedazo de altura que vale X. Más, sigo bordeando la X figura. más 3. X más 4. X más 4. X más 4. X más 4. Entonces ahí escribo X más 4. Y ya, acabé, ¿cierto? Ya llegué, mire. Salí de este punto, bordeé toda la figura, mire, por el borde es el perímetro, ¿listo? Y ya llegué. Y entonces ahora sí contabilizo. Perímetro igual. Y entonces me voy reduciendo términos semejantes. 3x y 3x, 6x. Y un x, 7x. Y otro, 8x. 9x, 10x, 11x, 12x. Entonces el perímetro es 12 en las x. Y ahora en los términos independientes, o sea, lo que no tiene x. ¿Qué tengo? 9 y 2, 11. 11 y 3, 14. 14 y 4, 17. 12x más 17. Y este es el valor del perímetro de ese polígono, de esa figura. ¿Tenemos que colocar el procedimiento? Profe, Claro. no es 17, es 18. Sí, profe, 18. 18, contemos. 9. Claro, profe. 9 más 2, 11 11. más 3, 14, más 4, 18. Sí, señora, tiene todas las razones, más 18. Listo.
Bueno, eso es lo chévere de trabajar en equipo, que pues si uno comete error, el otro se da cuenta. Más 18. Listo, están todas pilas en la clase. Ahora, claro que hay que entregar todo el procedimiento. Acuérdese que decía que las solas respuestas tienen una nota de 10 sobre 100. ¿Sí te acuerdas, Profe, señora? porque los primeros 3 que están ahí no los contaste y empezaste desde el 9. Claro que sí están los primeros 3. Mira, no es que este 3x son los primeros 3, mira. No, sí, pero en la suma. Ah, los términos independientes. Fíjate, Sí. es que este es 3x, este es 3x. Este no tiene x. Por eso se llama el término independiente. Lo que no tiene x se llama independiente. Y el primero que aparece es el 9. Luego aparece el 2, luego aparece el 3 y luego aparece el 4. No hay más. ¿Sí ves? Todos los Ok. tienen x. Listo. Ahora vamos por el área de esa figura. Entonces, para el área de esa Profe, figura... una pregunta, qué pena. Señora, dime. ¿No se supone que los términos semejantes es cuando son exactamente iguales? O sea, digamos, 3x y 3x serían 6x. No, Y las demás x, como no tienen número, pues no serían iguales porque como no tiene número sería un 1 y no es igual que 3x. Ojo, una cosa son términos iguales y otra cosa son términos semejantes. Si tú me dices 3x y 3x, yo te digo, estos dos son semejantes, son términos semejantes e iguales. O sea, cumplen con las dos condiciones. Son semejantes y son iguales, porque es el mismo. Pero si tú me dices 5x y x, por ejemplo, estos dos no son iguales, son semejantes. Son semejantes, ¿listo? Y si tú me dices 5x cuadrado y me dices x tercios, por ejemplo, estos son diferentes, no son semejantes, son diferentes, no son semejantes. ¿Por qué? Recuerda que los semejantes deben tener las mismas variables con los mismos exponentes. Entonces, por ejemplo, acá mira, este está x al cuadrado y este está x a la 1. No tienen los mismos exponentes, aunque es la misma variable, no tienen los mismos, entonces son diferentes. Estos dos sí tienen la misma variable y el mismo exponente, mire, x1, x1. Como tienen la misma variable, el mismo exponente, son semejantes. Y estos, además de ser semejantes, porque tienen la misma variable y tienen igualíticos los exponentes, pero además sus coeficientes, mire, sus coeficientes numéricos que los acompañan son los mismos. Entonces son semejantes e iguales. ¿Listo? ¿Entonces ya diferenciaste? Listo, profe, gracias. Bueno, ahora nos vamos a hallar el área de la figura. Dime, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo se sabe que son términos semejantes que no entendí bien? ¿Cómo saber si esa figura tiene o no tiene ese término? Pues los semejantes acá son los que tienen la misma variable con el mismo exponente. Entonces, si te fijas, este es x a la 1, esto es x a la 1, esto es x a la 1, esto es x a la 1. Lo único que puede estar diferente es el número que acompaña a la x. Pero todas las x que estén así, a la 1, solita la x a la 1, son semejantes entre ellas. Y lo único que puede haber diferente es el número que la acompaña. Por ejemplo, aquí la acompaña el 3, aquí acompaña, no se escribe, cuando no se escribe es que está acompañando el 1. Entonces, todas las que están así son términos semejantes. ¿Listo? Sí, ahorita vamos a ver que aquí me resultan, por ejemplo, unos términos al cuadrado y ahorita los identificamos que son semejantes. ¿Listo? Bueno, acabemos acá y miremoslo para que lo veas con más ejemplos. Entonces, fíjese, ¿cuántas figuras me salieron? Al dividir esa escalera, ¿cuántas figuras me salieron? 3. 2, 3 figuras. A cada una de estas figuras le voy a hallar el área. Y entonces voy a hallar un área de la figura 1, un área de la figura 2 y un área para la figura 3. Y luego lo que voy a hacer para hallar el área total de la escalera va a ser sumar el área de la figura 1 más el área de la figura 2 más el área de la figura 3. Sumo las tres áreas y obtengo el área total. ¿Listo? Y empecemos. El área de la figura 1
Vamos por esta, área de la figura 1. Entonces, aquí está mi figura 1. ¿Qué figura es? Un rectángulo. ¿Cómo se halla el área del rectángulo? Multiplicando la base Por la altura. ¿Cuánto tiene de base? Todo esto. 3x más 9. ¿Cuánto tiene de altura? X. Y entonces aquí van a multiplicar 3x más 9 por x. Y ahí está, base por altura. Y esto me da el área de la figura 1. ¿Listo? Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero con la figura 2 y con la figura 3. Entonces ahora vamos a área de la figura 2. Y voy a escribir aquí su resultado. Y recuerde, vamos a sumar. Aquí también escribo el área de la figura 3 y vamos a sumar el resultado. Área de la figura 2. Entonces la figura 2, mírenla, es esta. ¿Qué figura es? Nuevamente un rectángulo, ¿cierto? ¿Cómo hallo el área? Base por altura. ¿Cuánto tiene de base esta línea amarilla? Pues abajo están 3x más 3 3. más x. Esa X línea más amarilla 3. es todo esto, ¿cierto? Y aquí dice es x más 3. Entonces será x más 3 la base, entonces aquí la escribimos, base x más 3 por altura. ¿Cuánto tiene de altura el X. rectángulo amarillo? X. X. Entonces x más 3 por... Profe, ¿por qué lo pones en paréntesis y no así seguido? Porque todo esto es la base y esto es la altura. Y ahorita voy a tener que multiplicar. Y para multiplicar recuerda que coloco primera por primera, primera por segunda. Es decir, debo hacer la distributiva. Si tú no colocaras este paréntesis, mira, si tú no colocaras este paréntesis acá, esa pregunta es excelente. Si no hubieras colocado el paréntesis, entonces te hubiera quedado únicamente multiplicado el 3 por la x. Y resulta que tienes es que multiplicar el x más 3 por la x. Cuando multipliques el x más 3 por la x, eso multiplica acá, esta x multiplica acá y esta x multiplica acá. Multiplica a los dos. Si dejaras sin paréntesis, mira, solo multiplicaba a 1 y cometerías un error. ¿Listo? Cometerías un error. Entonces, por eso, todo esto es la base y todo esto es la altura. La base entre Pero no daría el mismo resultado si los pongo, ¿no? Porque, o sea, si digamos primera por primera es x por x da x. No, x por x, nena, x por x da x cuadrado. Eso, x cuadrado, perdón. Antes sí sería diferente. Ah, sí ves que sí sería diferente, porque si no colocaras el paréntesis te quedaría x más 3x. Y da es x cuadrado más 3x. Si ves que sí es diferente. Bueno, muy bien que tú misma te hayas dado cuenta. Y excelente la pregunta. Listo, vamos con la tercera. Entonces vamos a sumar el área de la figura 3. La figura 3, ahí está, mire. Nuevamente un rectángulo que pareciera ser un cuadrado, pero vamos a ver. ¿Cuánto tiene de base? Es la figura verde. X más 4. X más 4. Y de altura, 2x. entonces sería x más 4 por 2x. X más 4 que multiplica a 2x. Ya saben, base por altura. La base la coloco entre paréntesis porque son dos términos. X más 4 que multiplica la altura. Es una x más otra x, son 2x, ¿no? Listo, y ahí está. Y ahora empiezo a hacer operaciones, empiezo a hacer la distributiva. Entonces recuerden, esta multiplica acá y esta multiplica acá, porque esto es una suma dentro del paréntesis. Aquí como también hay una suma dentro del paréntesis, entonces a x multiplica a la primera y multiplica a la segunda. Como aquí también hay un paréntesis y hay una suma dentro del paréntesis, entonces este 2x multiplica a la primera y multiplica a la segunda. Saquemos los resultados. Entonces yo digo, área, esto sería el área total. AT es el área total. Igual, ¿cuánto me da x por 3x? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Más, sigue este más de acá, mire, más. X que multiplica 9. ¿Cuánto da x por 9? 9x. 9x. X por 9 es lo mismo que 9 por x, 9x. Más, este más es el que bajo acá. La siguiente,
¿Cuánto me da x por x? X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Cuánto sigue? Más, este más lo bajo. ¿Qué sigue? 3X. 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 3x porque 3 por x, 3x. Bajo este más. ¿Qué sigue? 2X al 2x cuadrado. 2x al cuadrado. Muy bien, 2x al cuadrado. Excelente. Más, que es este más que sigue acá, lo bajo. ¿Qué sigue? 4x. 8X al cuadrado. No, solo 8x. Ah, Porque sí, esta 8X. x, este 4 está solito. 4 por 2, 8. Y por x, 8x. Y listo. Y ahora a reducir términos semejantes. Entonces, mira, la niña que tenía dudas en términos semejantes. ¿Te acuerdas que es familias? La familia de los x cuadrados. Esa es una familia. Estos son semejantes. Tienen la misma variable con los mismos exponentes. La única diferencia son los coeficientes numéricos. O sea, el número que acompaña es lo diferente. Que aquí es 3, aquí es 1 y aquí es 2. Y entonces, ¿cuánto es 3x cuadrado más x cuadrado más 2x cuadrado? 6X al cuadrado. 6x al cuadrado. Perfecto. Recuerda, si a x cuadrado lo llamas manzana, sería 3 manzanas más 1, 4 manzanas más 2, 6 manzanas. 6, y a x cuadrado lo llamaste manzana. 6 manzanas, ¿sí ven? Listo. Ahora esta es otra familia, mire. 9x, 3x, 8x. Estas x están a la 1, porque cuando no tienen exponentes 1, están a la 1. Entonces, ¿cuánto tengo ahí? 20x. Más 20X 20x, al... correcto. Positivo, ¿cierto? Porque esta es positiva, positiva, positiva. 9 positivo más 3 positivo, 12 más 8, 20x. Y, profe, ¿no se suman los exponentes? No, señora. No, porque al sumar términos semejantes se suman los coeficientes y se deja la misma variable. Por eso te digo, si a esta x la llamas manzana, tú dices 9 manzanas más 3, 12 manzanas más 8, 20 manzanas. Tú no dices 9 manzanas más 3 manzanas, 12 manzanas cuadradas más 8, 20 manzanas cúbicas. Eso no lo dices así, ¿cierto? Dice 9 manzanas y 3 manzanas, 12 manzanas y 8, 20 manzanas. 20 manzanas. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Bueno, y ahí está. Ese es el área total de la figura, porque mire, ya reduje todos los términos, mire. No me quedó nadie, no me quedó términos independientes. Y ahí está calculado el perímetro de la figura y el área de la figura. Profe, tengo una duda. Sí, señora. Lo que pasa es que en la guía aparece que solo hay que hallar el perímetro de la figura, No, señora, también hay unos que dicen que calcule el área. pero solo Ya. hay uno. Profe, Pero si no lo explico después, ¿cómo lo haces? Ah, ok, listo, listo, ya los encontré y sí, aparecen dos que hay que encontrarle el área. Y además lo otro que vamos a ver acá, pues tiene que ver con áreas. Entonces, por eso me toca trabajar ese concepto de área. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta hay? profe, pues no, es que no, la verdad no veo bien la guía, se me ve borrosa, pero profe, o sea, en todos los ejercicios hay que realizar el perímetro o el área o cada uno tiene su enunciado. No, toca leer el enunciado. Mira, aquí el 1 dice, halla el perímetro de cada figura. ¿Listo? Ah, Pero sí, en sí. este, por ejemplo, dice, halla el área de la región sombreada. O sea, el área verde. ¿Cómo hallo el área verde? Pues en la parte de abajo nos dan... ay, Nos no. dan el área 1 y nos dan el área 2. ¿Y cómo hallarías el área verde? Pues cogerías el área de la figura 1. El área de la figura 1 sería todo esto, mira. El área de la figura 1 es todo esto. Todo esto es el área de la figura 1. Ya esta área de la figura 1, si quieres hallar el área verde, tendrás que borrar, tendrás que quitar, te estoy dando la palabra clave, tendrás que quitar el área de la figura 2. Esta es la figura 2. Entonces tendrás, ay Dios, tendrás que quitar esta área. O sea, profe, digamos, restaríamos. Restarías esta expresión menos esta expresión.
Resta de polinomios. ¿Aprendiste a restar polinomios? Aquí lo vas a aplicar, vas a hacer resta de polinomios. Entonces ya no haría lo que estábamos haciendo, que sumaríamos las expresiones, sino que restaríamos. Pero ten cuidado, porque tienes que decir área es igual a área de la figura 1 menos área de la figura 2. Y tendrías que colocar área igual, entre paréntesis, 17m cuadrado más 13mn menos 5n cuadrado menos, ojo, menos, abre paréntesis, 11m cuadrado más 8mn menos 2n cuadrado. ¿Listo? Y para poder restar hay que destruir paréntesis. Este paréntesis tiene por detrás un signo positivo. Luego, como no hay signo, quiere decir que antes del paréntesis es positivo. Uy, aquí coloqué un error. Esta es n cuadrado. Pero el n cuadrado está... Ay, Dios. El n cuadrado está acá y luego el paréntesis. Ahora sí. ¿Listo? Tendrías que quitar este paréntesis. Como el paréntesis está, míralo, este paréntesis tiene por detrás un positivo, o sea, no hay signo, lo puedes quitar como si nada. Pero el siguiente paréntesis, detrás de él, mira, hay un negativo. Bueno, ese negativo, pues es acá, ¿cierto? Después de ese paréntesis sigue el negativo y luego sigue el otro paréntesis. Para quitar este paréntesis que está negativo, debo cambiar el signo a todo lo de adentro. Debo cambiar el signo a todo lo de adentro. O sea, si aquí está más 11, porque fíjate que el 11 no tiene signo, entonces es más, quiere decir que lo vuelvo negativo, menos 11. Luego sigue acá más 8. Quiere decir que lo tengo que volver menos 8. ¿Listo? Luego sigue menos 2. Quiere decir que si le tengo que cambiar el signo, entonces lo tengo que volver más 2. Y listo. Y el paréntesis de arriba lo puedo quitar porque como por detrás del paréntesis hay un positivo, no tengo que cambiar los signos. Simplemente lo quito y ya. Y me quedaría eso. O sea que cambiarle el signo es una de las reglas de la ¿qué? De la resta de polinomios. Sí, o ¿te acuerdas que cuando restábamos polinomios le cambiamos el signo al sustraendo? ¿Sí te acuerdas que cuando restábamos polinomios cambiábamos el signo al sustraendo? Este de arriba sería el minuendo, debajo coloco el sustraendo, pero con todos los signos contrarios. ¿Listo? Y luego reduzco términos semejantes. Entonces ya ahí saco el resultado. Área igual. Pero entonces si en los dos paréntesis está el signo positivo, pues no se cambia nada, ¿cierto? Pero entonces si en los dos paréntesis tuviera el signo positivo, pues estás sumando. En cambio, si el primero es positivo y el segundo es negativo, ahí ya estás restando. Y para restar dejas quieto el minuendo y le cambias el signo al sustraendo, a todos los términos del sustraendo. Acuérdate que así hacíamos en la resta. Mire el taller de resta.